Evangelio de hoy. Sábado 28 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículo 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos, y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. La obediencia en medio del peligro, José como ejemplo de fe. El relato comienza con una revelación celestial a José, quien recibe instrucciones claras en sueños. La reacción inmediata de José es un testimonio de su fe y obediencia, sin cuestionar ni posponer. Actúa con prontitud para proteger al niño Jesús y a María. Este acto de confianza y valentía nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a las llamadas de Dios en nuestra vida. José nos enseña que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción concreta que implica riesgos y sacrificios. En este caso, él se convierte en el protector de la Sagrada Familia, enfrentándose a la incertidumbre y dejando atrás todo lo que conocía. Su prontitud para obedecer nos desafía a responder con la misma disposición cuando Dios nos llama a ser instrumentos de su plan, incluso en situaciones difíciles. En nuestras vidas, también enfrentamos Herodes simbólicos. Circunstancias, personas o sistemas que amenazan nuestra fe y nuestra relación con Dios. Como José, debemos confiar en las instrucciones divinas, aunque no siempre comprendamos el alcance completo de sus planes. La amenaza de Herodes, el rechazo al reino de Dios. Herodes representa a aquellos que, cegados por el poder y la ambición, ven a Dios como una amenaza a sus intereses. Su decisión de matar a los niños de Belén muestra hasta qué punto puede llegar la maldad humana cuando está dominada por el miedo y el egoísmo. Herodes temía perder su trono terrenal, pero no comprendía que el reino de Jesús no era de este mundo. Este pasaje nos invita a examinar nuestro propio corazón. Hay aspectos de nuestra vida en los que, como Herodes, ¿resistimos la presencia de Dios por miedo a perder algo? Quizás tememos el cambio que implica seguir a Cristo plenamente. ¿O preferimos aferrarnos a nuestras propias seguridades en lugar de confiar en su plan? La historia de Herodes nos recuerda que el verdadero poder no reside en la dominación, sino en el amor y la entrega que Jesús vino a traer al mundo. La huida a Egipto, la confianza en la providencia divina. La decisión de José de huir a Egipto no solo es un acto de protección, sino también un símbolo de la confianza en la providencia de Dios. Egipto, un lugar que históricamente había sido un lugar de opresión para el pueblo de Israel, se convierte ahora en un refugio. Este contraste nos enseña que Dios puede transformar incluso las situaciones más adversas en oportunidades de salvación y esperanza.
La huida a Egipto también nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Como la Sagrada Familia, a veces somos llamados a abandonar nuestra zona de confort y enfrentar desafíos para cumplir con el propósito divino. Sin embargo, en medio de estas pruebas, Dios siempre provee los medios para protegernos y guiarnos. En nuestra propia experiencia, Egipto puede representar aquellos momentos en los que sentimos que estamos lejos de nuestra tierra prometida. Sin embargo, al igual que la Sagrada Familia, podemos confiar en que Dios está con nosotros, incluso en los momentos de exilio y desolación. El llanto de Raquel, el sufrimiento de los inocentes. El Evangelio cita las palabras del profeta Jeremías, describiendo el llanto de Raquel por sus hijos. Este pasaje nos confronta con la realidad del sufrimiento de los inocentes. Una tragedia que sigue presente en nuestro mundo. Los niños asesinados por Herodes, conocidos como los santos inocentes, son un recordatorio de cómo el pecado y la ambición humana pueden causar un dolor indescriptible. El grito de Raquel resuena hoy en el clamor de las madres y padres que lloran por sus hijos víctimas de la violencia, la injusticia, la guerra y la pobreza. Como cristianos, estamos llamados no solo a lamentar este sufrimiento, sino a actuar con compasión y justicia para proteger y defender a los más vulnerables. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el papel de la esperanza en medio del sufrimiento. Aunque el llanto de Raquel es desgarrador, la historia de la salvación no termina en la muerte, sino en la vida que Jesús trae al mundo. La promesa de la resurrección nos asegura que, aunque el mal pueda causar dolor, no tiene la última palabra. La conexión con el plan profético de Dios. Mateo señala que los eventos narrados cumplen las profecías del Antiguo Testamento. De Egipto llamé a mi hijo y un grito se oye en Ramá. Esto subraya que la vida de Jesús no es un acontecimiento aislado, sino la culminación de un plan divino que abarca toda la historia de la humanidad. El cumplimiento de las profecías nos recuerda que Dios está siempre trabajando, incluso en los momentos en los que parece estar ausente. La huida a Egipto y el sufrimiento de los santos inocentes forman parte de un plan mayor que culminará en la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Esto nos invita a confiar en que, aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestras pruebas, Dios está obrando para nuestro bien. La Sagrada Familia como modelo de fe y perseverancia. En este pasaje, la Sagrada Familia nos ofrece un ejemplo de cómo vivir la fe en medio de las adversidades. José, María y Jesús enfrentan el peligro, el exilio y la incertidumbre con valentía y confianza en Dios. Este modelo nos inspira a vivir nuestras propias dificultades con la misma fe y perseverancia. La figura de José es especialmente relevante. Como padre adoptivo de Jesús, asume con responsabilidad y amor su papel en el plan de salvación. Su silencio en los evangelios contrasta con la elocuencia de sus acciones, mostrándonos que, a menudo, nuestras obras dicen más que nuestras palabras. María, por su parte, continúa confiando en las promesas de Dios, incluso cuando enfrenta el dolor de ver a su hijo perseguido. Su ejemplo nos recuerda que la fe no elimina el sufrimiento, pero nos da la fuerza para enfrentarlo con esperanza. La protección divina y el cuidado de Dios sobre su pueblo. El pasaje de la huida a Egipto nos recuerda
La constante protección que Dios ofrece a aquellos que siguen su voluntad. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha guiado y protegido a su pueblo de peligros inminentes. En este relato, la intervención divina es clara. El ángel del Señor aparece en sueños a José, dándole instrucciones precisas para salvar al niño Jesús. Esta acción divina no es fortuita. Es un acto de misericordia y un reflejo del amor incondicional de Dios por su Hijo y por toda la humanidad. Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Así como protegió a la Sagrada Familia, también está presente en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos en momentos de dificultad y peligro. Este pasaje nos invita a reconocer la acción de Dios en nuestra propia vida. A menudo, podemos sentirnos desamparados o inseguros. Pero este relato nos recuerda que no estamos solos. Su protección está siempre disponible para aquellos que buscan su voluntad y siguen su camino. Al igual que José, debemos confiar en que, aunque no siempre entendamos el porqué de las pruebas y los desafíos, Dios siempre proveerá el camino para nuestra salvación y bienestar. En momentos de incertidumbre, podemos descansar en su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. La necesidad de un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. La obediencia de José, que actúa rápidamente ante las instrucciones del ángel, es un acto de humildad y de plena disposición a seguir la voluntad de Dios, sin cuestionar ni dudar. José no pregunta por qué ni busca excusas. Simplemente obedece. Este gesto nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a vivir una fe activa. Una fe que nos mueve a actuar según la voluntad divina. Incluso cuando los caminos que se nos presentan no son fáciles. La fe no se trata solo de creer en Dios, sino de seguirle. De estar dispuestos a actuar según su voluntad. Incluso cuando no comprendemos todos los detalles. La obediencia a Dios es una expresión de confianza plena en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y para los demás. Así como José, debemos estar dispuestos a poner en práctica nuestras creencias con valentía y determinación. La vida cristiana requiere decisiones concretas. Decisiones que nos alejan de la comodidad y nos empujan a caminar en un camino de sacrificio y entrega. José nos enseña que la obediencia a Dios implica actuar en momentos de crisis, en tiempos de incertidumbre, sin esperar que todo esté claro y sin que la razón humana pueda entenderlo todo. Esta obediencia no siempre es fácil, pero es a través de ella que nos alineamos con el plan divino y nos convertimos en instrumentos de su salvación. De la misma manera, nosotros también estamos llamados a ser obedientes, a confiar en Dios y a actuar con decisión cuando Él nos llama a seguirlo. La relación entre la Sagrada Familia y la historia de Israel. El Evangelio de Mateo destaca que, al huir a Egipto, se cumple lo que Dios dijo a través del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Esta referencia a la historia de Israel, especialmente al Éxodo, no es accidental. La huida a Egipto y el regreso posterior de la Sagrada Familia subrayan que la vida de Jesús está intrínsecamente conectada con la historia del pueblo de Israel. Jesús no solo es el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, sino que también se identifica plenamente con el sufrimiento y las luchas del pueblo elegido. La historia de Israel fue una historia de exilios y regresos, de momentos de esclavitud y liberación,
y de la constante intervención de Dios para salvar a su pueblo. De igual manera, la vida de Jesús refleja este mismo ciclo. La huida a Egipto es un paralelo al éxodo de Israel. Y su regreso es una señal de la restauración de Israel en su totalidad. Así, Jesús, en su vida y misión, trae una nueva esperanza. Para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Este paralelismo nos invita a reflexionar sobre la manera en que, como cristianos, estamos llamados a ser parte de la historia de la salvación. Jesús no solo vino a redimir a Israel, sino a toda la humanidad. En Cristo, se cumple la promesa de restauración y liberación, y nosotros, al seguirle, nos unimos a esa historia de redención. En nuestras propias vidas, debemos estar dispuestos a ser parte de la obra de Dios, confiando en que Él nos llama a ser parte activa de su plan de salvación. El misterio de la muerte y la vida en la historia de la salvación. Finalmente, el pasaje de Mateo nos invita a confrontar el misterio de la muerte y la vida en la historia de la salvación. La masacre de los santos inocentes es una tragedia profunda y dolorosa. Pero no es el último capítulo de la historia. La muerte de los inocentes, aunque injusta y cruel, es solo un preludio al triunfo de la vida que viene con la resurrección de Cristo. La muerte, que parece tener el poder en este pasaje, no es más que un paso en el proceso de salvación. Este recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra en la historia de la salvación nos invita a ver nuestra propia vida y nuestros propios sufrimientos a la luz de la resurrección. La vida cristiana, aunque marcada por pruebas y dificultades, es un camino hacia la vida eterna. La muerte, aunque real y dolorosa, es solo una transición hacia la vida plena en Cristo. En este sentido, el relato de los santos inocentes no solo es un lamento, sino también una esperanza, pues señala hacia el triunfo de la vida que Jesús trae al mundo. La muerte y el sufrimiento no son el final, sino el comienzo de una nueva vida en Cristo. Por eso, aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y dolor, podemos tener esperanza, sabiendo que la victoria final de Cristo sobre la muerte y el mal traerá una renovación y una restauración de todas las cosas. Este es el mensaje central del Evangelio y la razón por la cual los cristianos viven con la esperanza de la resurrección. Oremos. Señor Jesús, en este Evangelio contemplamos la valentía y la fe de la Sagrada Familia frente a los desafíos y peligros de la vida. José, guiado por tus ángeles, protegió con amor y prontitud a María y a ti, mostrándonos cómo actuar con confianza en tu plan, incluso en la adversidad. Hoy te pedimos que nos ayudes a confiar plenamente en tu providencia cuando enfrentemos momentos de incertidumbre, como la huida a Egipto. Danos la fortaleza de José y la fe de María para seguir adelante, sabiendo que tú estás siempre con nosotros. Haznos instrumentos de tu paz y justicia, para que, como la Sagrada Familia, podamos reflejar tu amor en un mundo lleno de desafíos. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a obedecer tus llamados, a actuar con valentía y a confiar en que, incluso en los momentos más oscuros, tú estás obrando para nuestro bien. Amén.